En el Centro de Investigación Forense y Tecnología del Tránsito llevamos varios años utilizando el grabador de datos de colisión. El grabador o registro de datos de colisión, EDR, que comúnmente algunos lo llaman como caja negra, se ha estado incluyendo en la mayoría de los últimos modelos de automóviles y camionetas, y así como también sus respectivas regulaciones. El EDR registra información clave sobre el vehículo antes, durante una colisión, incluyendo cambios de la velocidad longitudinal y lateral, tiempos de despliegue de las bolsas de aire, estado y activación de los pretensores, el cinturón de seguridad. Datos previos al accidente también muestran el estado del vehículo y las operaciones de conducción. O sea, qué actividad ejecutó el conductor momentos antes, esos 5 segundos. Es un intervalo de tiempo aproximadamente de 5 segundos antes de la colisión. Si efectuó una maniobra de giro, a la izquierda, a la derecha, si aceleró el vehículo, si efectuó una maniobra de frenada. Los datos posteriores al accidente incluyen datos de los sensores de las bolsas de aire que indican el tipo y la gravedad del accidente, el estado de los ocupantes. Un estudio realizado por varios investigadores, Tesoi, Hinch, validan, dan una validación de los datos registrados por el EDR durante una prueba de choque frontal. Se estableció que la velocidad del vehículo obtenida mediante el registro de los datos del EDR estuvo muy cerca a la velocidad de la prueba del choque analizada con un acelerómetro a bordo. En las 41 pruebas de choque frontal, se observó que el error absoluto promedio fue de tan solo 0,58 km por hora y el 1% de la velocidad de impacto nominal de 56 km por hora. Aquí tenemos lo que en la parte superior derecha, una imagen de lo que es el módulo de LDR que están instalados en los vehículos, y en la parte inferior tenemos lo que es el CDR o el recuperador de datos de colisión, que más adelante vamos a explicar. El EDR se trata de un dispositivo instalado, o el módulo del EDR se trata de un dispositivo instalado en el vehículo motorizado que tiene la función de registrar información técnica del vehículo y de los ocupantes en un breve lapso de tiempo, unos segundos antes. Y también graba el momento de la colisión y qué sucede después de la colisión. Estos dispositivos pueden capturar datos como la dinámica del vehículo, esos movimientos antes, durante y después de la colisión, y el estado del sistema previo del accidente, las acciones que ejecutó el conductor, la firma del accidente del vehículo, el estado de uso o despliegue de los sistemas de retención y datos posteriores al accidente, como la activación de sistemas automáticos de notificación de colisiones. Las regulaciones estándares internacionales desempeñan un papel crucial en la implementación y el uso del EDR en diferentes países. Los organismos como la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de Carreteras en Estados Unidos y la Comisión Económica para Europa han establecido normativas para la instalación y funcionamiento del grabador de datos de colisión. Estas regulaciones abordan aspectos como la precisión de los datos registrados, la privacidad del conductor y el acceso a la información del EDR después del accidente. En resumen, antes de entrar a lo que es el marco de conceptos, el EDR o el grabador de datos de colisión ha ido evolucionando desde sus humildes comienzos en la década de los 90 hasta convertirse en una herramienta fundamental para la seguridad vial en la actualidad. Su capacidad de proporcionar esos datos precisos sobre el funcionamiento del vehículo durante un accidente ha contribuido significativamente a mejorar la seguridad vial y la comprensión de las causas de los accidentes de tránsito. Por ello, es importante que el perito, la persona experta en extraer estos datos de colisión, conozca esas regulaciones que establecen los conceptos que han de incluir el EDR, así como todos los componentes asociados para recolectar y almacenar esos datos. La actividad del ABS indica si el sistema de frenos antibloqueo está controlado activamente, está controlando activamente los frenos del vehículo. La captura se define como el proceso de almacenamiento en buffer de los datos EDR en una memoria temporal y volátil, pero cuando con base en unos datos ya definidos,
se puede esos datos grabar en esa memoria no volátil para que permanezca y pueda ser extraída posteriormente. El delta V lateral, que establece el cambio de velocidad del vehículo lateralmente, y el delta V es longitudinal, establece el cambio de velocidad longitudinal del vehículo registrado por el LDR, claro. Evento indica el choque, el momento de la colisión u otro suceso físico que hace que se alcance o supere el umbral de activación. Ese umbral es el que menciono, que es el que permite que los datos que se están grabando en la memoria volátil pasen a una memoria no volátil y pues queden allí protegidos. La aceleración lateral se trata de la componente de aceleración vectorial en un punto del vehículo en la dirección Y, ¿sí? O la aceleración longitudinal, y precisamente en algunos casos por una fuerza externa se va a generar esa aceleración, sea positiva o negativa, en qué punto se genera y en qué dirección. Estamos hablando del ángulo. Memoria no volátil es la memoria reservada para mantener los datos EDR registrados de forma semipermanente. Tenemos una memoria volátil, siendo esta la memoria reservada para el almacenamiento en buffer de los datos EDR capturados. No retiene los datos de forma permanente o semipermanente. El tiempo transcurrido entre el suceso 1 y el suceso 2. Tiempo cero, que es la referencia de tiempo para las marcas de tiempo de los datos EDR de un evento, que nos permite definir ese momento de la colisión. La dirección en X, en Y, la velocidad de guiñada o de derrape. Las condiciones para activar el grabador de datos de colisión tiene que ver con un cambio en la velocidad del vehículo superior a 8 km/h en un intervalo de 150 milisegundos o menos. También si existe una colisión donde la velocidad lateral del vehículo, hay un cambio en esa velocidad superior a 8 km/h en un intervalo de 150 milisegundos o menos. También hay una activación del sistema de retención de ocupantes no reversible o la activación del sistema secundario de seguridad para usuarios vulnerables de la vía pública. Estas son las condiciones que requiere para que el EDR se registre o los datos de colisión se registren y queden grabados directamente en esa memoria no volátil. El CDR, por ejemplo, es lo que nos permite a nosotros recuperar los datos del módulo del EDR. El CR, al igual que el EDR, inició su creación con la empresa General Motors en el año 1990 por medio del encargo de la empresa Vetronics, con el fin de desarrollar el primer sistema de recuperación de datos de colisión. Normalmente, todos los sistemas CDR, precisamente el recuperador de datos de colisión, disponen de un accesorio para poder extraer esos datos de la conexión OBD, ¿sí? Esa extracción se efectúa a través del puerto OBD o OBD2, pero también algunos modelos disponen de otro tipo de accesorios más complejos para poder extraer los datos directamente del módulo ACM, ¿no? Hay varios CDRs, hay varios de ellos, por ejemplo, el más conocido es el CDR Bosch y hoy en día se conoce mucho también por su practicidad como es el Crash Scan. Bosch es actualmente una de las marcas más conocidas en cuanto a recuperador de datos se refiere, porque cubre la mayoría de marcas de los vehículos, ¿sí? De aquellas que disponen, a excepto de aquellas que disponen su propio CDR. Por ejemplo, Tesla, Kia y Hyundai y Kawasaki, ellas disponen de su propio CR, ¿sí? Bosch tiene casi aproximadamente el 80% de las marcas de los vehículos en el mercado americano y aproximadamente el 65% en el mercado europeo. Pero como lo menciono, también está el equipo de Kia y Hyundai, el CDR y el kit de Kawasaki. Para obtener los datos con el CDR Bosch simplemente ubicamos el puerto OBD del vehículo, conectamos el CDR y este lo conectamos al computador donde el software, también de Bosch, que tiene una suscripción anual, nos permite obtener esos datos y nos va a dejar un reporte, ¿sí? Y ese reporte podemos ver primero una gráfica del registro de los datos de colisión
Esa gráfica, en el lado izquierdo tenemos la variable dependiente, esta velocidad está en millas por hora, ¿sí? Y en la variable independiente, en la parte inferior, tenemos el tiempo. En este caso nos está registrando no menos 5 segundos de la colisión. Aquí la colisión la tenemos en 0 segundos, pero está registrándonos aquí en menos 20 segundos. ¿Qué nos indica esta línea negra? Aquí tenemos la línea negra es la velocidad, aquí tenemos la de color verde es la aceleración, la roja es el freno, ¿sí? Entonces, en esta gráfica podemos observar la línea de color negro nos indica la velocidad del vehículo. Esa velocidad, si bien en la variable dependiente está en millas por hora, usando el factor de conversión a kilómetros por hora, nos indica que la velocidad oscila entre los 55 y los 58 kilómetros por hora en un intervalo de tiempo entre menos 20 segundos y menos, aquí dice menos 10, sería aproximadamente en este punto, menos 8.6 segundos antes de la colisión. Posteriormente, la línea continúa con un cambio de velocidad, se ve que disminuye, hasta 45 kilómetros por hora en un intervalo de tiempo entre ese menos 8.6 segundos y 0 segundos, que es el momento de la colisión. La misma línea ilustra el cambio de velocidad bruto o significativo que se observa aquí verticalmente, ¿no? Ese cambio abrupto, a partir de los 0 segundos hasta 0 segundos se genera ese cambio. O sea, ese es como toda esa colisión que se presentó en 0.2 segundos, ¿no? Esa deformación máxima colisión se llega hasta este punto y eso también lo podemos observar en la gráfica, en la tabla que nos permite obtener el reporte del CDR Bosch. Aquí tenemos el tiempo, aquí estamos viendo un tiempo de menos 4.7 segundos y 0 segundos que sería el momento de la colisión. Menos 4.7 segundos nos dice que el vehículo viaja a una velocidad de 39.1 millas por hora o 63 kilómetros por hora. Al momento de la colisión tendríamos 30.4 millas por hora a 49 kilómetros por hora. Durante este tiempo, el acelerador no estaba siendo aplicado y el freno no estaba siendo aplicado hasta el momento del tiempo de 0.2 segundos antes de la colisión. Se aplicó el pedal del freno en este tiempo, este intervalo de tiempo entre menos 0.2 y 0 segundos que es la colisión. Las aceleraciones longitudinales y entre otros datos que ustedes pueden ver, qué es lo que nosotros podemos interpretar, obtener esos datos, ¿sí? Extraer los datos y luego nosotros podemos analizarlos y explicarlos. También estos datos los podemos llevar a cabo en nuestro software de reconstrucción de FaroZone que tenemos o PC Crash. En cualquiera de los dos software podemos incluir estos datos donde se podrá simular los movimientos o la dinámica del accidente, en este caso los movimientos del vehículo con esos datos de aceleración, con esos datos de cambios de velocidad. Utilizando el CR de Crash Scan, ¿sí? Simplemente lo que buscamos es la marca del vehículo, el modelo, el año, nos va a informar si ese vehículo, si es soportado con datos de colisión, nos va a dar los datos del vehículo, el BIN, ¿sí? Y esto es una conexión que hacemos de la misma manera que con el CDR Bosch. Ubicamos el puerto BD, ¿sí? Conectamos el dispositivo y mediante Bluetooth sencillamente conectamos con la aplicación de Crash Scan, nos va a informar si fue soportado y nos va a posteriormente arrojar un reporte, ¿sí? Lo mismo que el de Bosch, ¿sí? Aquí vamos a ilustrar un caso, hacer el comparativo. En este caso, lo que tenemos es una colisión entre una camioneta, una motocicleta, el impacto de una camioneta en el lateral derecho, tercio medio y tercio posterior, fue impactada con la parte frontal de la motocicleta y parte superior. Dentro de esta comparación es la velocidad que se obtiene con el grabador de datos de colisión, recuperado con Crash Scan o con el CR Bosch. Vamos a obtener el reporte, pero únicamente del vehículo que tiene ese módulo, ¿sí? Que es la camioneta. La motocicleta no.
incluso en algunos casos así la tuviera y no se puede acceder a esa información por cualquier motivo no se puede acceder. ¿Qué tenemos que hacer? Si conocemos la velocidad de un vehículo, podemos sacar la velocidad del segundo vehículo aplicando, en este caso, el principio de conservación de cantidad de movimiento, que también se efectúa con un análisis de la colisión, la posición relativa de colisión de los dos vehículos, ¿sí? Para medir el ángulo de entrada de los vehículos, el ángulo de entrada y los ángulos de salida de los vehículos. Con base en esa información se aplica el principio de conservación de cantidad de movimiento y vamos a tener también unos resultados de velocidad. Con los datos del reporte de Crash Scan nos dice que el vehículo, este es un resumen, que su velocidad estuvo dentro del rango entre 6 y 12 kilómetros por hora y que la velocidad de colisión es de 12 kilómetros por hora y efectivamente si analizamos el reporte, 4.75 segundos antes de la colisión el vehículo tenía una velocidad de 9 kilómetros por hora, venía disminuyendo la velocidad, ¿sí? Precisamente hubo una aplicación del freno en estos dos tiempos, ¿sí? Luego cero, pero luego hay un aumento de la aquí ya no se activa el sistema de frenos, pero se activa levemente la aceleración en un 10% a un 33%, por lo tanto vuelve, hay un cambio de velocidad donde aumenta la velocidad de 6 hasta 12 kilómetros por hora en el momento de la colisión. Si analizamos, como aquí estamos solamente calculando la velocidad del vehículo tipo camioneta a 12 kilómetros por hora al momento de la colisión, necesitamos conocer la velocidad de la motocicleta también al momento de la colisión y como les mencionaba, aplicando el principio de conservación de cantidad de movimiento. Pero el principio de conservación de cantidad de movimiento también nos está exigiendo unos datos importantes. La masa del vehículo 1, que es la motocicleta, la masa del vehículo 2, que es de la camioneta con sus ocupantes, o sea, la masa total, la velocidad final, que sería la velocidad post-impacto. Esa velocidad final se obtiene mediante el principio de energía igual a trabajo, ¿sí? Pero tenemos en cuenta la distancia recorrida por el vehículo, el coeficiente de fricción, ¿sí? Para ese vehículo con una maniobra de frenado de emergencia, ya utilizado en algunas tablas o una que nosotros en CIF hicimos una investigación y publicamos una experimentación que hicimos sobre aceleraciones para obtener coeficientes de fricción y está publicado en la SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos. Y para la motocicleta aplicamos también un coeficiente de fricción, pero para arrastre, ¿sí? No es cualquier dato que nos imaginemos o que algunos peritos a veces piensan colocar 0.3, otros 0.5, otros no. Hay unas tablas ya definidas para arrastre motocicletas con carenado, sin carenado, con barreras laterales, entre otros, ¿no? Obteniendo la velocidad final, o sea, velocidad post impacto, la utilizamos en nuestra ecuación de conservación de cantidad de movimiento, ¿sí? Con los ángulos de entrada para los vehículos y los ángulos de salida, que es lo que tenemos aquí en esta gráfica. Aplicando el principio de conservación de cantidad de momento, claro, estos es unos datos con valores mínimos, ¿sí? Valores mínimos de velocidad de entrada y velocidad final, perdón, y valores mínimos para ángulos de entrada y ángulos de salida, vamos a obtener un valor mínimo de la velocidad de la camioneta de 10.4 km por hora al momento de la colisión y 135. Y mire que está muy cercano a lo que registró el grabador de datos de colisión. Al utilizar los valores máximos, vamos a obtener, bueno, en este caso tuve 12 kilómetros por hora, entonces tengo que precisamente el promedio coincide con los datos del grabador de datos de colisión, pero siempre cuando hacemos cálculos, mediciones, siempre vamos a tener una incertidumbre, siempre vamos a tener incertidumbres, ¿sí? Lo importante es que tan precisos somos con esa incertidumbre, con esos datos que estamos calculando a partir de los datos de entrada de las ecuaciones. Finalmente, nosotros en esta ecuación estamos diciendo que la velocidad del vehículo camioneta es de 10.4 km por hora al momento de la colisión, aquí está la camioneta, y de 135.8 para la motocicleta al momento de la colisión. ¿Qué sucede? Que de acuerdo con la información registrada en el informe policial de accidente de tránsito o incluso en un video se observa que la motocicleta dejó una marcación de huella de frenado, aunque fue con llanta delantera,
se elevó la llanta posterior durante la maniobra de frenado y durante esa marcación, digamos que fue una distancia de 18.31 metros mínimo, que estoy solamente utilizando los datos mínimos para este ejercicio o este ejemplo que estamos presentando del comparativo del EDR y las ecuaciones físicas, con un coeficiente de fricción de 0,44 y 0,76 para solamente bloqueo total de llantas de la rueda delantera. En una motocicleta con un ángulo de la pendiente obtenemos unas velocidades mínimas y máximas solamente para la marcación de la huella, la distancia mínima recorrida y la máxima recorrida por la motocicleta durante la marcación de la huella de frenado. Y luego hacemos una suma de cuadrados, donde tenemos las velocidades mínimas y máximas calculadas con principio de conservación de cantidad de movimiento al momento de la colisión, la velocidad mínima y máxima para la motocicleta durante la marcación de la huella de frenado, y luego tenemos la velocidad inicial al inicio de la huella de frenado, 144 y 166 kilómetros por hora, con un promedio de 155. Esa es la velocidad de la motocicleta al inicio del bloqueo de la rueda delantera de su motocicleta, ¿no? Y pues precisamente eso nos permite a nosotros establecer no solo las velocidades durante la colisión y las velocidades momentos antes de la colisión, sino también si el accidente era evitable, teniendo en cuenta, por ejemplo, la maniobra que hace el conductor, que es una maniobra de giro a la izquierda. Eso también nos lo informa el grabador de datos de colisión. Nos dice cuál es el radio de giro del timón en ese momento, ¿cierto? Y eso nos permite analizar, por ejemplo, si no tuviéramos mucha información, sino solamente los datos del grabador de colisión, podríamos decir que estaba haciendo un giro a la izquierda con tantos grados, etcétera. En un tiempo entre 0.4 de 4 segundos y 5 segundos es lo que tardó el vehículo en llegar al punto de impacto, haciendo ese giro a la izquierda a una velocidad entre 6 y 12 kilómetros por hora, pero durante ese tiempo la motocicleta viajaba a una velocidad, como lo mencionamos anteriormente, de 155 kilómetros por hora en promedio. ¿Qué significa? Que durante un tiempo de 4 segundos, pongamos que es el mínimo en que tarda el vehículo en hacer el giro a la izquierda e ingresar a la calzada por donde circulaba la motocicleta se encontraba a una distancia prácticamente de 172 metros mínimo antes de la colisión, viajando a 155 kilómetros por hora. Si esa motocicleta no hubiera ido a esa velocidad, sino hubiera ido a la velocidad reglamentaria, que es 30 kilómetros por hora, los dos vehículos no se encuentran, no se hubieran colisionado, nunca se hubieran encontrado y el conductor ni siquiera el conductor de la motocicleta no hubiera tenido que efectuar ninguna maniobra de frenado, ni de frenado normal, ni de frenado de emergencia. Simplemente viajando a 30 kilómetros por hora desde una distancia de 172 metros antes de la colisión, manteniendo la velocidad constante, nunca se hubieran encontrado los dos vehículos. Y bueno, eso es nuestra explicación de lo que hacemos en el Centro de Investigación Forense para la reconstrucción de los accidentes de tránsito, aplicando los principios de la física y matemáticas y aplicando la tecnología que hoy en día se utiliza para establecer el funcionamiento de los sistemas de seguridad activa y pasiva de los vehículos, como las acciones que realizó el conductor momentos antes y durante la colisión. Esa tecnología y el análisis físico nos permite hacer una reconstrucción, ¿sí?, lo más preciso posible, lo más objetivo posible para determinar las causas del mismo y si el accidente era o no evitable. Muchas gracias.